Continuando con la parte de la guía 3 en geometría, seguimos con la parte de polígonos, específicamente la parte de triángulos. Aquí hay una propiedad fundamental de los triángulos que dice que los triángulos tienen tres lados, este y este, tres ángulos, A, B y C, y las esquinas recuerda que son los vértices. Las esquinas tienen las letras mayúsculas que representan los ángulos, mire, ángulo A, ángulo B y ángulo C. Y enfrente de donde usted coloque la mayúscula, enfrente va a ir el lado minúsculo. ¿Qué quiere decir? Que ese lado se nombra con la misma letra pero minúscula. Entonces si aquí tengo el ángulo B, aquí va a estar el lado B en minúscula. Si aquí tengo el ángulo A, si tengo el lado A, entonces se toma con la letra minúscula y enfrente está el ángulo A. Y si tengo el ángulo C, enfrente está el lado C pero minúsculo. En la siguiente parte nos habla sobre algunas propiedades que cumplen todos los triángulos. La principal, los ángulos internos son aquellos que están por dentro. Siempre que usted tenga un triángulo, los tres ángulos, los que tenga aquí, siempre deben sumarle 180 grados. Aquí tengo un ejemplo, por ejemplo, aquí tengo el ángulo de 100, el ángulo de 30, el ángulo de 50. Si usted lo suma, le va a dar 180 grados. Este simbolito significa ángulo. Entonces aquí yo digo ángulo A, 30 grados, ángulo B 50 grados y ángulo C 100 grados. Y la suma de los tres ángulos me tiene que dar 180. Aquí está el ejemplo para que miren la figura y la suma me da siempre 180. La siguiente propiedad me habla sobre la medida de los lados. Si usted ve aquí, este lado mide 2U. ¿Qué significa U? Unidades. ¿Qué quiere decir? Puede ser metros, puede ser centímetros, la unidad que usted escoja. En este caso, pues como no hay una unidad que escoja, por eso le coloco U de unidad. ¿Qué quiere decir esta propiedad? Dice, la medida de uno de sus lados es menor que la suma de los otros dos. Por ejemplo, este lado mide 2, y este mide 3, y este mide 4. Mire que si yo sumo 3 más 4 me da 7. Entonces estos dos lados, la suma es más grande que este. Si yo tomo este lado de acá, 3 unidades, y sumo estos dos, 4 más 2 me da 6. Mire que es mayor que 3, es lo que me está diciendo aquí. Mire. Que 2 es menor que la suma de 3 más 4. Que 3 es menor que la suma de 2 más 4. Y que 4 es menor que la suma de 3 más 2. Si una de estas no se cumple, entonces el triángulo no se puede formar. Entonces para que tengan en cuenta esta propiedad. Que un lado siempre es menor que la suma de los otros dos. La siguiente propiedad se refiere que dice que al lado mayor se opone el ángulo más grande. Entonces mire que aquí tengo 3 centímetros, 4 centímetros y 5 centímetros. Este de acá es el lado mayor, ¿sí? Entonces el ángulo más grande tiene que estar enfrente de ese lado, ¿sí? Y lo mismo para el lado más pequeño. Miren, el lado más pequeño mide 3. Entonces al lado más pequeño se opone el ángulo más pequeño, que en este caso sería 30 grados. ¿Sí? Que es lo que está diciendo esta propiedad. Miren. A mayor lado se opone un mayor ángulo y al menor lado se opone un menor ángulo. Entonces siempre va a cumplir eso. Que donde usted ponga el lado más grande, el de enfrente tiene que ser el ángulo más grande. Y donde usted ponga el lado más pequeño, el de enfrente tiene que ser el ángulo más pequeño. Y vuelve y juega, mire que aquí está la propiedad 1. Si yo sumo los tres ángulos, me tiene que dar 180. Mire. 60 más 30, 90. Y más 90, 180. ¿Listo? Entonces, esa propiedad siempre tiene que cumplirse, ¿no? La suma de ángulos internos. Me va a dar siempre 180 grados. En esta propiedad es un poquitico, es como la más complicada, pero solo es de cuidado. Entonces dice, un ángulo adyacente a un triángulo interior de un triángulo es un ángulo exterior del triángulo. Entonces ahora sí, ¿qué significa eso en español? Porque ahí donde está la lectura, pues no se sabe qué dice. ¿Qué quiere decir ángulo adyacente? O sea, adyacente es que está al lado. Mire que aquí tengo el ángulo de 60. Y aquí yo lo que hice fue prolongar el lado del triángulo. ¿Se le ve? Aquí está prolongado. Y aquí se me forma otro ángulo. Entonces este ángulo de acá es adyacente, o sea que está al ladito de 60 grados. Eso significa ser adyacente. Y como está por fuera del triángulo, entonces este ángulo se le llama ángulo exterior al triángulo ABC. Entonces eso es un ángulo exterior que está al lado de un ángulo interno. Recuerde que los que están por dentro son internos y el que está por fuera al lado se le llama adyacente. ¿Y qué me dice la propiedad? Dice que
En todo triángulo, la medida de un ángulo exterior, miren, el ángulo 1 es exterior, es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes. Ahora sí, ¿qué significa eso? Aquí lo tengo escrito, miren. Que el ángulo 1, miren, el ángulo 1 es igual a la suma de los ángulos B y C, o sea, los no adyacentes, los que no están juntos, miren, aquí lo tengo. ¿Sí? El ángulo 1 es igual al ángulo B más ángulo C. Entonces, miren acá. Si yo sumo 20 más 100, me daría 120, o sea que este ángulo de acá mide 120 grados. Entonces le repito, mire, el ángulo 1 está al lado del ángulo de 60, es el adyacente. Y me está diciendo que ese ángulo 1 es igual a la suma de este ángulo, mire. Voy a poner en rojito, de este ángulo con este ángulo. O sea, ángulo B más el ángulo C. Ahora sí, entonces tendríamos que el ángulo 1 es igual a ángulo B, que vale 20 grados, esta bolita es grados, no se olviden, más el ángulo C, que sería 100 grados. Entonces, el ángulo 1 es igual a 120 grados. Y ya obtengo el valor del ángulo 1. ¿Listo? Esa es la propiedad del ángulo adyacente.